Entonces, para hoy vamos a estar hablando de grupos y en la definición formal de grupos, lo que tenemos es un conjunto con una operación y la operación toma dos elementos y lo que se piden son tres axiomas. Entonces, tenemos la asociatividad, que podemos cambiar el paréntesis, operar A y B y luego operarlo con C, es lo mismo que operar B con C y luego operarlo con A. La existencia de un neutro y la existencia de un inverso en esta operación. Entonces, para todo elemento A existe un inverso, tal que si lo operamos ya sea por la derecha o por la izquierda, nos va a dar el neutro. Entonces, ahorita, bueno, tenemos bastantes ejemplos de grupos aquí, pero antes de ir a los ejemplos, mencionarles, bueno, que uno puede representar un grupo con lo que se llama una tabla de multiplicación. Entonces, aquí al inicio tenemos arriba los elementos, a la izquierda los elementos, y en la intersección vamos a tener lo que ocurre si operamos cierto elemento. Si operamos de izquierda a derecha, el elemento de la primera fila con el de la primera columna correspondiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que 1,0 más 1,0 debería ser 0, según esta tabla de multiplicación. Y lo que podemos observar de esta tabla de multiplicación es que, ignorando esta fila celeste, las entradas en blanco, cada elemento aparece una y solo una vez, tanto en cada fila como en cada columna. Entonces, como dato curioso, esta tabla de multiplicación resulta que es lo que se llama un cuadrado latino, que cada símbolo aparece exactamente una vez en cada fila y columna, o sea que tenemos una permutación de las filas en cada fila es una permutación de la anterior, pero que también lo mismo pasa con las columnas. Entonces aquí, bueno, primero vamos a tener que el inverso, perdón, el neutro, que decimos existe un elemento neutro, tal que al operar x con a, nos queda a, y lo mismo pasa si lo operamos a con el neutro a la derecha. Y bueno, algo que es importante decir para notación es que, eh, igual que en la multiplicación, uno puede usar el símbolo, en este caso este asterisco que decía en la definición, pero uno suele omitir el símbolo. Entonces uno suele escribir a b para anotar a operado con b. Entonces, de los primeros ejercicios es probar que el neutro es único. ¿Y eso qué significa? Que si hay dos neutros, o sea, dos elementos que cumplen esta propiedad, digamos este es un E1 y hay un E2 que tiene la misma propiedad, entonces este E2 tiene que ser lo mismo que eh, E1. Y bueno, si nosotros operamos E1 con E2, pues por definición esto debería ser tanto E1 como E2. Entonces ahí no hay mucho que decir. Antes de entrar en más proposiciones, tenemos aquí una lista de ejemplos, entonces tal vez para que veamos, o sea, hay ejemplos que conocemos desde hace muchos años, desde el colegio, desde la escuela. Eh, entonces, los más básicos son los conjuntos numéricos con la suma. Si nosotros consideramos los números enteros, los números racionales, los reales, incluso los complejos, y adicionalmente zn, los enteros módulo n, todos estos son grupos a la hora de sumar, satisfacen todos los axiomas. Entonces, que la suma es asociativa, existe un neutro que es el cero en la suma, y existe el inverso que es poniendo el signo menos. Tenemos ahí, como segundo ejemplo, un cuerpo. Si quitamos el elemento 0, va a ser un grupo. Entonces vean que un cuerpo, lo que sabe un cuerpo
es que todo elemento diferente de 0 tiene un inverso. Todo elemento diferente de 0 tiene un inverso en un cuerpo. Entonces a la hora de deshacernos del 0, ya todo elemento va a tener inverso. El producto de dos números nunca es 0. Dos números diferentes de 0 nunca es 0. Y el 1, el neutro de la multiplicación, sería el neutro del nuevo producto. También tenemos, por ejemplo, las matrices. No son, con el producto no son un grupo. Pero si nos restringimos a las matrices que son invertibles, vamos a tener un grupo. Entonces, recuerden que las matrices tienen la propiedad asociativa que A por BC es igual a A por B por C. El hecho de que sean invertibles ya nos dice que existe la matriz inversa. Y por supuesto que el neutro sería la identidad, la matriz N por N identidad. Entonces va a ser un grupo. Y hablando aquí de los paréntesis al inicio, bueno, usualmente cuando uno escribe el producto de matrices o es el producto de números reales, uno suele escribir solo algo como, uno suele escribir solo ABC. Entonces, la asociatividad es la que nos permite escribir esto. Si no hubiera asociatividad, no sabríamos qué significa el producto ABC, porque tendríamos la primera opción, primero multiplicar B y C y luego el resultado con A, o primero multiplicar A con B y luego el resultado con C. Es por la asociatividad que uno no necesita poner paréntesis, que uno puede solo poner la fila y hacer la operación. Luego tenemos un ejemplo que es el grupo simétrico, que es el grupo de permutaciones de un conjunto en sí mismo. La operación aquí es la composición de funciones. Entonces, si uno compone dos biyecciones, obtiene una biyección. Las funciones biyectivas, por definición, tienen una inversa. Y la identidad, la función que manda x en x, es la identidad. Tenemos el círculo unitario. Entonces, el círculo unitario en los complejos, círculo que cuando uno multiplica números complejos, recuerden que lo que pasa es que se multiplican sus normas y se suman los ángulos. Entonces, en el círculo unitario, lo que va pasando es que al multiplicar sus valores absolutos va a ser 1 por 1, va a estar todavía dentro del círculo unitario, y lo que se va a hacer es que se suman los ángulos. Entonces aquí, pues cuando multiplicamos, lo que pasa es que se suman los ángulos. Y la identidad, bueno, sería el 1, que de los números complejos que están en el círculo unitario. ¿Está ahí? Un ejemplo que me gusta es el de la familia de subconjuntos, que nosotros podemos usar la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, que dados dos conjuntos, la diferencia simétrica lo que hacía era tomar los elementos que estaban solo en uno de los conjuntos. Entonces agarrar A menos B y unirlo con B menos A. Entonces, si aquí tenemos A y aquí tenemos B, la diferencia simétrica lo que hace es tomar los elementos que están solo en ambos conjuntos o también se puede escribir como la unión de A y B, quitándole la intersección. Y resulta que si uno considera el conjunto de partes de n, o en realidad cualquier conjunto, la diferencia simétrica es una operación de grupo. La identidad sería el conjunto vacío. En este caso, la identidad es el conjunto vacío. Y cada elemento es su propio inverso, porque la diferencia simétrica de A con A sería vacío. Y uno puede verificar la asociatividad.
Entonces tenemos esta otra operación. Y otro ejemplo que tenemos son las isometrías del plano. Disculpa, Entonces, pregunta. sí, Vendría a ser, siempre que cumpla una sea conmutativo, es un grupo abeliano, ¿verdad? sí, ahorita vamos a la definición de grupo abeliano, pero es una condición que, digamos, de estos grupos, muchos son abelianos, pero, por ejemplo, el de las permutaciones y el de las matrices no son conmutativos. Claro, sería otro tipo de grupo. Sí, Dale, gracias. ok, aquí tenemos otro ejemplo que es las transformaciones rígidas en el plano, que es, bueno, rotaciones, traslaciones, y la operación es la composición. Entonces, lo que tenemos aquí es que las transformaciones son funciones del plano en el plano. Entonces podemos componerlas, que sería básicamente un subgrupo del grupo de permutaciones. Eh, entonces, bueno, rotaciones sobre algún punto, o sea, que uno fija algún eje, algún punto y, y- y todo punto del plano se va a rotar en un ángulo. Em, Tenemos la traslación que manda todo punto en un, sumándole algo, digamos un A más B, si son puntos. Que esto se puede ver también como matrices, transformaciones afines en R2. Entonces, que la transformación afín agarra un vector y lo envía en el producto de una matriz 2 por 2, esto sería en R2. Pero para que sea afín también están las traslaciones U. Y en este caso, bueno, para movimientos rígidos nos restringimos al hecho cuando A es una isometría, pero uno puede considerar un poco más general transformaciones invertibles en A y ya tiene todavía otro grupo. Entonces aquí sería con la composición de matrices, o sea, el producto de matrices, que es componer las funciones. Hay otro que se podría adicionar, que es si uno considera la inversión en el círculo, pero eso ya incrementa más las posibilidades. Eso se llaman las transformaciones de Möbius. Antes de pasar esta parte, hablar un poco más de las propiedades de grupo. Y es que arriba dijimos, bueno, vean que aquí eh, cada fila es una permutación de las otras. O sea, vean que una fila aquí, lo que tenemos son los elementos de la forma A por X, donde X varía entre las columnas. Entonces, de las consecuencias básicas de grupos es la ley de cancelación, por ejemplo. Si tenemos que A por X es igual a A por Y, tenemos una ley de cancelación porque nosotros podemos operar con A inverso a la izquierda en ambos lados. Entonces nos queda que X es igual a Y. Entonces tenemos, por ejemplo, leyes de cancelación, que eso es lo que nos va a ir diciendo que cada fila y columna aquí es diferente, que, que en cada fila cada elemento aparece. Bueno, en el caso de que sea finito, por ejemplo, lo que nos diría es que si a un elemento X le asociamos el elemento A por X, esto sería una función inyectiva. Eh, y en el caso de ser grupos finitos, inyectivo es lo mismo que sobreyectivo. Una función de un conjunto finito que es inyectiva es de un conjunto entre dos conjuntos del mismo tamaño, sería tanto inyectiva como sobreyectiva. Pero aquí podemos ver que esta función es una biyección, porque si uno quiere llegar de X a Y, uno puede tomar A como Y por X inverso. Entonces, X por A sería igual a Y. Entonces, es una función que es también sobreyectiva. Bueno, sigamos lo que tenemos en el anexo. Que aquí tenemos una fórmula para encontrar los inversos de un producto. Entonces, lo que nos dice es que hagámoslo de tamaño 2. O sea, si uno quiere encontrar el inverso de A por B, esto es lo mismo que multiplicar el inverso de B con el inverso de A. Y bueno, si Como con las matrices, ¿no? pasa lo mismo que las matrices, ¿sí? O sea, básicamente, si hacemos algo así como multiplicamos por B, luego multiplicamos por A,
Para devolvernos, tenemos que hacer lo inverso, regresarnos por A, multiplicar primero por A inverso, y luego regresarnos por B, multiplicar por B inverso. Y bueno, lo podemos verificar por la definición de inversa. La definición de inversa lo que nos dice es que A por B multiplicado por su inverso debería ser la identidad. Entonces, lo que hay que verificar es que este producto es la identidad. Y lo que nos están diciendo es que este producto es igual a B inverso por A a la menos 1. Y bueno, aquí es donde nos aprovechamos de la asociatividad, que esto nos dice que sería lo mismo que agarrar A y operarlo con B y B inverso, con A a la menos 1. Y aquí lo que tenemos es que B por B inverso es la identidad. Entonces tenemos A por la identidad, a la menos 1. Y bueno, voy a omitir los paréntesis, pero aquí podemos operar la E tanto con A o con A inverso y va a desaparecer. A es la identidad, entonces nos quedaría A por A inverso y de nuevo tenemos la identidad. Ok. Luego viene la definición de lo que es un grupo abeliano o conmutativo, que lo que cumple es que AB es igual a B por A, para toda pareja de elementos. Eso es lo que es un grupo abeliano. Entonces, de los ejemplos que teníamos antes, pues muchos son abelianos. La suma en los enteros, enteros módulo n, racionales reales en C, es conmutativa. El producto de un cuerpo también es conmutativo. El ejemplo 3 de las matrices y el 4 de las funciones biyectivas, ese no es abeliano. El 5, el del círculo y el de la diferencia simétrica se puede verificar que son abelianos. Y el 7, pues uno puede buscar ejemplos donde que no es abeliano. Se puede encontrar ejemplos que si uno combina una rotación, si uno refleja y luego traslada, no es lo mismo que trasladar y luego reflejar. Y tenemos un ejercicio que nos dice que si un grupo tiene la propiedad de que x a la 2 es igual a e para todo x, entonces este grupo tiene que ser abeliano. Y habíamos visto un ejemplo con esta propiedad, que era este de la diferencia simétrica, en el que todo elemento operado consigo mismo nos da la identidad. Entonces aquí lo que habíamos dicho en este caso, que esta era la identidad. Y aquí tenemos que a la 2 es igual a la identidad. Y bueno, aquí tal vez no lo definí, pero cuando escribimos al x a la 2 o cualquier potencia de x, que se puede extender para cualquier natural, x a la 2, por definición, sería x operado con x. Y nosotros podemos definir esto para cualquier natural, como la potencia n más 1, sería agarrar x a la n y operarlo con x. Entonces esto está bien definido para todos los números naturales, e incluso uno puede poner exponentes negativos si considera los inversos. Pero esto estaría para los enteros, porque el natural no sería un grupo, ¿verdad? Ok, aquí estoy hablando del exponente, nada más. O sea, este exponente, eh, digamos, el número natural no es un grupo. Pero lo que estoy diciendo es que esta entidad vale para los números naturales. O sea, aquí el grupo puede ser cualquier cosa. El grupo no está en juego. Ah, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que uno puede definir las potencias como un corto para decir x operado con x varias veces. Que esa es más o menos la definición de potencia con la que aprendemos originalmente en el colegio, hasta que luego se extiende para los racionales. Aquí no podemos extender para racionales, ya no tendría sentido sacar raíces, o no necesariamente. Entonces, en el ejemplo de diferencia simétrica, habíamos visto que a la 2, que es lo mismo que a diferencia simétrica con a, es vacío, que es la identidad. Y el ejercicio 2 nos dice que cuando esto pasa, el grupo tiene que ser abeliano. El grupo tiene que ser conmutativo. Entonces, verifiquemos eso. Bueno, ¿qué significa que el grupo sea abeliano? Tenemos que verificar que x por y
es igual a y por x. Debemos verificar que xy es igual a y por x para todo x y y. Y la única información que tenemos es que al elevar al cuadrado vamos a obtener la identidad. Entonces tendríamos que xy es su propio inverso. O sea, x a la 2, lo que tenemos es que a la 2 es igual a e, es lo mismo que decir que a es igual a la menos 1, es su propio inverso. Entonces lo que tenemos es que xy sería igual a xy inverso, y nosotros sabemos que el inverso de un producto, uno le da vuelta y saca los inversos, es lo mismo que y inverso por x inverso, pero de nuevo, esto que tenemos aquí arriba se cumple eh, para todo elemento A, o sea, se cumple también para x y y. Entonces, y inverso es y x inverso es x. Entonces se cumple ejercicio 2. Todo, si un grupo tiene esta propiedad, para todo a la 2 es la entidad, entonces el grupo es abeliano. Bueno, tenemos algo que es el producto directo de grupos, que lo que nos va a decir es que como conjunto podemos multiplicar los dos grupos y operar coordenada a coordenada, básicamente. Entonces, pues aquí lo que dice es, si agarro un G1, H1, con la nueva operación que nos dan, va a ser hecha coordenada a coordenada. Y se puede ver fácilmente que esto cumple los axiomas de grupo. Entonces, déjenme ver cuál es la operación aquí. Un asterisco para G y un círculo para H. Entonces, coordenada a coordenada se multiplican. Y se ve, por ejemplo, que la identidad fácilmente se ve que es la identidad en G, coma la identidad en H. Y como los inversos, y como la operación se hace entrada-entrada, se ve fácilmente que el inverso de GH sería poner en pareja el inverso de G con el inverso de H. Ok. Luego tenemos otra definición que es lo que significa ser un subgrupo. Entonces, básicamente, lo que tenemos es un subconjunto que lo que tenemos es que H es un subconjunto de G y que al hacer las operaciones también va a ser un grupo. Entonces tenemos un subconjunto, eso sí, que no sea vacío de G, y a la hora de hacer operaciones resulta que también es un grupo. Y la notación que usamos es la de menor o igual, o sea, para decir H subgrupo de G. Entonces veamos unos ejemplos. Ya teníamos varios ejemplos de grupos. Entonces aquí podemos ver ejemplos de esto. Por ejemplo, Z es un subgrupo de Q, R es un subgrupo de C y Q de R a la vez. Habíamos visto que las matrices invertibles formaban un grupo. Resulta que si nos restringimos a las matrices con determinante 1, estos van a formar un subgrupo. Entonces tienen la identidad, porque la matriz identidad tiene determinante 1, y se sabe que el producto de matrices con determinante 1, como el determinante separa los productos, seguirían teniendo determinante 1. Este 3 parece que quedó incompleto. El 4 lo que dice es que tome las permutaciones las permutaciones pares, que esas eran las permutaciones que se pueden escribir con una cantidad par de transposiciones. Entonces, si uno toma este grupo y multiplica dos elementos, el producto
también se va a escribir como una cantidad par de transposiciones, y la identidad se había visto que era par. Luego, en el círculo unitario, tenemos las raíces de la unidad, que forma un grupo. O sea, por ejemplo, las tres raíces de la unidad. Nosotros sabemos que un elemento tal que a la 3 es 1. Entonces tenemos W, omega, omega a la 2 y omega a la 3, que es 1. Y entonces este es un grupo de tres elementos donde uno puede definir el producto entre dos. Entonces W por W es W a la 2, que es la otra raíz. El inverso de W es W a la 2 y viceversa. Y es un conjunto, un grupo conmutativo. En el conjunto con la diferencia simétrica, si nosotros agarramos un subgrupo y consideramos el conjunto de partes, vamos a tener un subgrupo del original. Y otro interesante es el grupo diédrico, se llama, que uno toma un polígono regular. Entonces, si tenemos que hacer un polígono regular, que es, si uno considera una reflexión en el plano, por ejemplo, uno saca un eje de simetría con el pentágono, y si hacemos la reflexión, intercambiaría estos dos puntos, y entonces hacemos una transformación en el plano que deja fijo el pentágono, o sea, una transformación en el plano que deja fijo el pentágono, y lo mismo pasa con todos los ejes de simetría. Entonces hay 5 ejes de simetría que, si uno hace la reflexión, va a obtener, el pentágono va a quedar fijo. Luego una rotación, si uno rota en un ángulo de 72, si uno rota en un ángulo de 72, voy a poner otro de estos. Entonces, si uno rota por un ángulo de 72, lo que va a pasar es que el plano se mueve, pero el pentágono, cada vértice se va a ir moviendo para lo que sigue. Entonces también una transformación del plano, que a la hora de hacerla, el pentágono sigue siendo un pentágono. Y resulta este grupo es más o menos el grupo que representaba la primera tabla, la segunda tabla de multiplicación. Y es que si uno representa, por ejemplo, una reflexión con R y una rotación con S, cuando uno rota, cuando uno refleja, luego rota y luego refleja una vez más, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si uno refleja, ¿qué pasa con este punto? Si uno refleja, se va para, llamémoslo, pongámosle nombres, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si uno refleja, manda el 2 en el 5, reflejando. Si uno rota, manda el 5 en el 1. Y si uno refleja nuevamente, el 1 queda fijo. Entonces, esta combinación lo que va a hacer es mandar el 2 en el 1. Y resulta que no solo le pasa al 2, uno puede ver lo mismo, va a pasar en el 3. El 3, al reflejar, va al 4, al rotar va al 5 y al reflejar quedan 2. Entonces, resulta que si uno hace este producto, estas tres operaciones juntas, es lo mismo que rotar al revés. Rotar un ángulo inverso. Bueno, aquí dijimos, creo que le cambié los nombres en algún punto. O sea, aquí R es rotación. Es que como los dos empiezan con R, no sé cuál es la notación usual. Entonces aquí si uno refleja, rota y luego refleja nuevamente con la misma reflexión, porque si usa otra, pues las cosas van a cambiar.
es lo mismo que reflejar al revés. Entonces hay una operación aquí, algo pasa eso que es bastante curioso. Ok, tenemos un ejercicio que nos dice que si un conjunto de H satisface unas propiedades con X y Y, entonces es también un subgrupo. O sea, dice que basta verificar que X por Y inverso está en G, en H, para ver que es un grupo. Porque vean que si uno agarra un subgrupo de G, hay varias razones por las que puede no ser un subgrupo. Una de ellas podría ser que ni siquiera es cerrado bajo producto. O sea, que uno agarra dos elementos, los multiplica y ni siquiera quedan dentro de H. Y las otras sería que le falte la identidad o que no haya inversos. Y la parte de asociatividad en realidad esa viene de gratis porque la operación ya es asociativa en el grupo grande. Este no lo voy a hacer. Voy a hacer el 4, que dice que si uno tiene dos subgrupos, entonces la intersección es también un subgrupo. Entonces, si uno tiene H1, tiene H2, que son un subgrupo de G, la intersección va a ser otro subgrupo. Y bueno, esto se verifica en realidad, uno verifica los axiomas. Entonces, por ejemplo, la identidad pertenece a H1 porque H1 es un grupo. Y la identidad pertenece a H2 porque H2 es un grupo. La identidad de G. Entonces la identidad pertenece a la intersección porque está en ambos conjuntos. La asociatividad, como les decía, no hace falta verificarla. Hace falta verificar, bueno, si uno usa el ejemplo 3, en realidad basta con verificar esta hipótesis de aquí, pero vamos a hacerlo de la forma larga. Si uno empieza con A en la intersección, como A está en H1, entonces su inverso también está en H1. Como A está en H2, entonces su inverso también está en H2. Y esto implica que el inverso está en la intersección. Entonces ya tenemos inversos. Y también nos hace falta decir que es cerrado bajo producto. Entonces que A por B. Pero pasa lo mismo. O sea, si A está en la intersección, si A está en la intersección y B está en la intersección, entonces como cada uno de ellos es cerrado bajo producto, tenemos que A por B está tanto en H1 como en H2. Entonces se puede ver fácilmente que también cumple esta propiedad. Entonces la intersección de dos subgrupos va a ser un subgrupo, mientras que la unión no necesariamente. El ejercicio 5 nos dice que para que la unión sea un grupo, básicamente uno tiene que estar contenido en el otro. Entonces, bueno, ese no lo voy a hacer, pero hay que hacer ejercicio. Y tenemos algo aquí que son los grafos de Cayley, que es una representación de los grupos. Entonces, bueno, veanlo aquí. Tenemos, por ejemplo, bueno, lo que nos dice es que primero agarre un conjunto S, que con el conjunto S se van a definir las aristas. Y las aristas, el grafo, primero que todo, la base, los vértices del grafo van a ser G, va a ser el conjunto de G. Y las aristas vienen dadas porque hay una flecha que va de G a G por S para cualquier S del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Zn con n igual a 10. En el dibujo es 10. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice es que hay una flecha de 1 a 2, porque 2 es 1 más 1. Hay una flecha de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Luego de 10 a 1, 10 es lo mismo que 0 en Z a 10. Tenemos a la derecha el cubo, que también dice Z2 a la 3. Entonces aquí la potencia quiere decir producto directo. Es lo mismo que decir Z2 por Z2 por Z2. O sea que sus elementos son tripletas. Una tripleta ABC.
donde la entrada se hace coordenada a coordenada. Y aquí vean que la flecha, bueno, cada color representa un elemento, E1, E2, E3, que son los vectores canónicos, E1 igual 1,0,0, E2 igual 0,1,0, E3 igual 0,01. Entonces vean que aquí en Z2, 1 más 1 es igual a 0. Entonces por eso la flecha va tanto para arriba como para abajo. Eh, Pero en general vamos a tener, eh, bueno, una arista que sale de G a G por S, pero al mismo tiempo esto implicaría que hay una arista entrando a G que viene de G, el elemento GS inverso. Al multiplicar por S se cancela la S inversa. Y el de la derecha tenemos el grupo diédrico, que es el del último ejemplo de subgrupos. En este caso, lo que tenemos son 8 vértices, que sería el grupo de transformaciones del plano que dejan fijo un octágono. Entonces, vean que aquí tenemos algo que es como rotaciones. O sea, no se, el grafo en sí no refleja lo que va pasando, pero las aristas vienen dadas por las rotaciones y por una reflexión fija. Entonces aquí se ve el fenómeno que habíamos mencionado, que eh, si uno rota, vamos a ver, si uno empieza, digamos aquí, refleja, rota y luego refleja, lo que hace es que es como moverse, al moverse al revés. Entonces vean que aquí hay una flecha que va del final al inicial, pero si uno va por el rojo, lo que hace es básicamente irse para atrás. Entonces es una forma de representar los grupos. Y tenemos una proposición que dice que hay un automorfismo, que es tomando X y enviándolo a X por G. Entonces automorfismo lo que quiere decir, visto como un grafo, tal vez no lo vamos a hacer, pero de forma intuitiva lo que dice es que los elementos son indistinguibles. Entonces que podemos mandar un elemento a cualquier otro. Entonces solo vean este dibujo. Por ejemplo, veamos el primer dibujo que tiene 10 vértices. Entonces aquí está el 1, después del 1 sigue el 2. Pero si yo borro las etiquetas que le puse, los números que les puse, ustedes no me pueden decir cuál es el elemento 1. Y es porque todo se ve igual. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros le sumamos 5 a cada entrada, entonces aquí empezaremos con 6, 7, 8, 9, 10, que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los grafos de Cayley son indistinguibles. Si usted se para en un punto, usted no sabe en qué punto está parado, porque todo se ve igual. Eso es lo que dice la proposición de abajo, que todo se ve igual. Ok. Entonces, dado un conjunto, es un subconjunto de G, podemos definir el generado por S, por este conjunto S, que es el menor subgrupo que va a contener a S. Entonces, básicamente, nosotros empezamos con un conjunto S, y el generado hay dos formas de definirlo, que es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a S, que esa suele ser la definición del conjunto más pequeño que satisface cierta propiedad. Entonces, consideramos todos los subgrupos, los intersecamos, todos los subgrupos de G que contengan a S. Vean que la unión de la derecha es no vacía porque ya G contiene a S. Y esta sería una forma de decir, este es el generado por S. Pero otra forma de verlo es que uno puede escribir S como el conjunto, el generado por S, sería el conjunto de todas las palabras. Entonces, pongámoslo abajo. El generado por S también es el conjunto de todas las palabras finitas con elementos S, o sea, son el conjunto que se de la forma S1 por S2 por S3, Sn, donde n es un número natural que puede ser 0, n con el 0, y Si
el vocabulario va a ser S junto con su inverso. Entonces tenemos que agregar los inversos. S unión S inverso. Entonces, por ejemplo, el generado por S, si ustedes toman un elemento en el generado de S y sacan las potencias, todas las potencias tienen que estar dentro del generado por S. O sea, porque al ser un subgrupo, tiene que tener todas las potencias del elemento. Su inverso también tiene que estar. Entonces, pues tenemos esto de aquí. Y no importa cuántas operaciones hagamos, tiene que estar cerrado. Entonces, aquí, va a terminar siendo el conjunto de todas las palabras con este abecedario S con su inverso. Por supuesto que como elementos, el de la derecha siempre va a ser infinito. O sea, la cantidad de palabras son infinitas, pero podría ser que muchas de ellas representen el mismo elemento, que es lo común. Entonces tenemos como ejemplo el grupo cíclico, es un grupo generado por un solo elemento. Entonces el grupo cíclico generado por A sería el conjunto generado por A. Entonces todas las palabras se verían como potencias de a la n, donde n es un número entero. O sea, eso ya cubre los negativos. Las potencias negativas, o sea, los inversos. Entonces lo que decimos es que un grupo es cíclico si es generado por un solo elemento A. Y ejemplos de estos es como Zn. Bueno, aquí tenemos el dibujo de Zn. Por ejemplo, este es un grupo cíclico porque uno empieza con 1, le suma 2, 1, llega a 2, suma 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a n, obtiene todos los elementos. Y resulta que Z también es un grupo cíclico. Z, la operación es suma. Entonces vean una cosa aquí, cuando nosotros decimos a la n, con la operación suma, sería básicamente decir, es A operado con A n veces, ¿verdad? Y aquí la operación es la suma. O sea que en Z, a la n es lo mismo que decir n por A. Y en Z, Z es generado por 1. Si uno empieza con 1, puede llegar a todos naturales. Puede llegar a todos naturales y usando los inversos llega a los negativos. Y bueno, aquí mencioné, pero no entré en detalle, que dijimos Zn con el 0. Entonces las palabras tienen longitud n, pero la longitud también puede ser longitud 0, que eso incluye la identidad. La identidad, por supuesto, que tiene que estar en el generado por S. Bueno, en realidad esa parte no es necesaria porque uno podría considerar S por S1 por S1 inverso, que ya está en el vocabulario, pero entonces, bueno, aquí tenemos que Z es cíclico y Zn también es cíclico. Y resulta que de cierta forma estos son los únicos grupos cíclicos que existen, Z y Zn. ¿Okay? Y bueno, hay algo muy curioso. Y es que si nos devolvemos un poco, resulta que el grafo de Cayley, esos que ustedes ven aquí, es un grafo conexo si solo si S genera G. Entonces, estos que vimos aquí, el grupo de Cayley, el grafo de Cayley, de G con S, es conexo si y solo si S genera todo G. ¿Por qué? Porque si ustedes separan en la identidad, si el grafo es conexo, quiere decir que si ustedes separan en la identidad, hay un camino que nos lleva a cualquier elemento. Y cada arista representa un producto. O sea que después de hacer el producto varias veces, podemos llegar a cualquier elemento. Entonces tenemos palabras de S que nos van a llegar a generar cualquier elemento. Bueno, aquí sería conexo en dirigido, podemos devolvernos por, esta sería la conectividad débil, podemos devolvernos por las aristas. Por ejemplo, el grupo infinito Z, las aristas van de izquierda a derecha, pero aquí la conectividad débil es que podemos devolvernos por las flechas. Entonces, si uno empieza en 0,
puede llegar a cualquier elemento. Y por otro lado, bueno, si no es conexo es porque no hay una forma de llegar de la identidad o de o de un punto a otro. Pero, ¿qué pasa cuando S no genera G? Eso es otra cosa interesante, porque si S no genera G, como los grafos se ven idénticos en cualquier lado, entonces tendríamos básicamente copias del mismo grafo. Si G no es conexo, si S no genera G, entonces el grafo de Cayley se ve como varias copias del mismo grafo. O sea, es disconexo, pero las componentes conexas todas son iguales. Esto era si no genera G. Bueno, vamos a ver. Resulta que Q no es cíclico. Se los dejo de ejercicio, ver que Q no es un grupo cíclico. Resulta que en las permutaciones, el grupo A sub n, dijimos que era el grupo alternante, que es hecho por las permutaciones pares. Este grupo es generado por todos los ciclos de longitud 3. Entonces dice que A sub n es generado por los ciclos A, B, C de longitud 3. En N. Y todos diferentes. Y además tenemos 3 conjuntos que generan el grupo simétrico. Entonces el grupo simétrico se puede generar por todas las transposiciones, pero resulta que si uno se restringe a todas las transposiciones que empiezan con 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, n, o las transposiciones 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, hasta 1, ok, esta no es 1n, es n-1, n-1n. O si uno considera solo la transposición 1, 2, y luego la rotación 1, 2 hasta n, eso también genera todas las permutaciones. Entonces, como ejercicio, verificar que estos conjuntos son generadores. Y aquí llega lo que se llaman clases laterales, o en inglés son cosets, que también se conocen como coclases en algunos lados. Y entonces lo que dice es que tenemos el conjunto HT, que es igual a los elementos H por T, donde H está en H. Entonces H por T es básicamente multiplique cada elemento de H por T, y resulta que H multiplicado por T1 es igual a H multiplicado por T2, si y solo si T1 por T2 pertenece a H. T2 inverso, perdón, pertenece a H. Entonces, por ejemplo, si T no pertenece a H, a la hora de multiplicar H por T, este va a ser diferente de H, pero más que eso, bueno, va a ser diferente de H, pero de hecho podemos decir algo más fuerte. Y lo que podemos decir es que no solo son diferentes, sino que la intersección es vacía. Entonces podemos decir algo más fuerte, y es que H1 por T1 interseca H2 por T2, y si es diferente vacío, sí, solo sí, T1 por T2 inverso pertenece a H. Entonces, bueno, ¿qué significa que lo interseque? Quiere decir que hay un elemento en un conjunto que está en el otro. Un elemento que se dé la forma
H1 por T1 en el primer conjunto tiene que ser igual a un elemento del otro conjunto, que sería un H2 por T2. Y si multiplicamos por T1 inverso a la derecha y H2 inverso a la izquierda, o sea, aquí aplican las reglas del producto usuales. Entonces, que uno dice pasar a dividir T1 al otro lado, dividir quiere decir multiplicar por el inverso a la derecha, T2 por T1 inverso. Bueno, aquí lo estoy escribiendo al revés de como lo puse arriba, pero no importa. Y para ese es el H2, multiplicamos por el H2 inverso a la izquierda. Entonces aquí tenemos un producto de elementos en H. Aquí cometí un error grave. Este índice no veo aquí. Esto era solo H. O sea, dos clases laterales, si son diferentes, también son disjuntas. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, despejando, lo que nos queda es que este producto claramente está en H, porque son elementos de H. H1 y H2 son elementos de H. Y aquí nos quedó T2 por T1 inverso. Entonces, si este está en H, su inverso, que es este de arriba, también está en H. Y entonces aquí lo que se define es que esto va a formar una partición de G. Entonces, si nosotros tenemos G, aquí tenemos H, unas partes de G, resulta que tenemos otra clase lateral por aquí, otra clase lateral de aquí, y es claro que las clases laterales cubren todo G, porque si uno agarra H y lo multiplica por G, este G está contenido aquí, simplemente porque H contiene la identidad. Entonces uno tiene H por un G1, H por un G2. Si el grupo fuera finito, pues lo cubre en una cantidad finita de veces, no necesariamente. Pero entonces, tenemos una chica. Pero aquí lo que vamos a tener es una partición de G por las clases laterales. Y una partición es lo mismo que una relación de equivalencia. O sea, podemos relacionar dos elementos y decir si A se relaciona con B, solo si A por B inverso pertenece a H. Eso es lo que tenemos aquí, una relación de equivalencia, o sea, una partición. Y entonces, como esto es una partición, y además cada pedazo tendría el mismo tamaño, ya que hay una biyección entre dos clases laterales, tenemos una biyección entre H por GI y H por G sub J. Si los grupos son finitos, uno puede decir claramente tienen el mismo tamaño. Si son infinitos, bueno, hay que usar el argumento de que es una biyección, porque podrían ser infinitos de diferente tamaño, pero hay una biyección entre los dos. La biyección claramente está por multiplicar por G inverso y luego G inverso y luego multiplicar por G. Y entonces aquí resulta una cosa, que si esto es finito, si G es un grupo finito, H también va a ser finito. Ah, bueno, todavía no vamos a eso, perdón. En realidad no es necesario. El asunto aquí es que podemos definir el índice de G y H como la cantidad de clases laterales de G en H. Entonces este número puede ser o infinito. En álgebra suele no importar qué tan grande es el infinito. Entonces este número podría ser infinito o podría ser un número natural. Okay. Y aquí resulta que si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el tamaño de H divide el tamaño de G. Y esto se le suele llamar el orden de H. El tamaño de H en grupos se le suele llamar orden. El orden de H divide el orden de G. Y eso es muy sencillo con lo que acabamos de ver, porque si es finito, lo que tenemos es que la cantidad de clases laterales, o sea, lo que tenemos es una cantidad finita de clases laterales, H1, H2, HK, donde K sería lo que acabamos de definir como el índice.
Entonces G es una unión disjunta desde igual 1 hasta acá de HI. Es una unión disjunta y cada clase lateral tiene el mismo tamaño. Esto es lo que nos dice si la unión es disjunta. A veces hay un simbolito por ahí para indicar que es disjunta. Esto implicaría que el tamaño de G es la suma de los tamaños de HI. Entonces, vamos a escribir aquí, digamos, disjunta para que quede claro. Entonces, al hacer unión disjunta, el tamaño de G es la suma de los tamaños de los HIs, pero cada clase lateral tiene el mismo tamaño. Una clase lateral H1 suele ser H por la identidad, o sea, H. Entonces, cada una tiene el tamaño de H, esto es K por el tamaño de H. Entonces, lo que se obtiene es que G es igual a K por el tamaño de H. Entonces, no solo podemos decir que el tamaño de G divide el de H divide al de G, sino que tenemos un nombre para lo que queda al hacer la división, que sería el índice. Y entonces esto nos puede decir cosas como si uno tiene un grupo de tamaño 100, no tiene un subgrupo de tamaño 7, porque 7 no divide a 100. Ese tipo de cosas. Okay. Tenemos esta proposición aquí, que nos dice que los índices son multiplicativos. Entonces lo que nos dice es que K es subgrupo de H, subgrupo de G. Y entonces el índice de G con el grupo más pequeño es el producto de los índices. Entonces, vamos a ver, hagamos un dibujo. Entonces, digamos que este es G. Y aquí tenemos una clase lateral, siempre es, empecemos con H. Una clase lateral siempre va a ser H. Y tenemos varias clases laterales, todas con el mismo tamaño. Y bueno, tenemos H2, H3, H, digamos HN, y está aquí. Y por aparte voy a dibujar, eh, H. Y H, bueno, pongamos primero tal vez nombres, es bueno poner nombres aquí. N sería el índice de G con H. Y digamos que M es el índice de H con K. Entonces lo que dice es que si agarramos H, nosotros lo podemos particionar en varios conjuntos, en M conjuntos, M clases laterales. Tenemos algo así. Entonces la idea va a ser que de esta partición, como todas las franjas son una copia de H, básicamente cada franja la podemos dividir como una copia, la podemos subdividir y así tenemos el producto de la cantidad de bloques. Entonces, tenemos, digamos, aquí serían n franjas verticales y m franjas horizontales, nos daría un total de n por m bloques. Entonces, eso no es difícil de verlo por la definición, porque nosotros tenemos que H sería la unión desde igual 1 hasta m de K multiplicado por un elemento, llamémoslo HI, donde cada clase es disjunta. Entonces, esa es la definición del índice. Y sabemos que G es la unión desde J igual 1 hasta N de H sub de H por un G sub J.
Y entonces, si reemplazamos H en la segunda identidad, lo que tenemos es que G es la unión desde J igual 1 hasta N de la unión desde igual 1 hasta M de K multiplicado por HI multiplicado por GJ. Entonces aquí lo que tenemos es que G se puede escribir como N por M clases laterales de K. Y lo que habría que verificar es que las clases laterales son diferentes. Si, eh, si la pareja IJ es I1J, o sea, lo que hay que verificar es que K por HI1 por GI2 sería igual, si es igual a la pareja K por H, perdón, aquí no es I2, es J1, es sub J1, es igual a K por HI2, GI2, sí, solo sí, como parejas I1, J1 es lo mismo que I2, J2. Entonces ya tenemos las N por M clases, pero hay que ver que de verdad las clases siguen siendo disjuntas. Y aquí, pues, lo que nosotros sabemos es que las clases son iguales. O sea, sabemos que las clases laterales ya son iguales o disjuntas. Entonces, lo que vemos es que si son iguales, hay que recordar que esto de aquí, lo que decía es que el producto de una por el inverso de la otra pertenece a, si multiplicamos una por el inverso de la otra, ¿cuál sirve más escribir? Ok, vamos a ver. Entonces, si multiplicamos una por el inverso de la otra, esto debería pertenecer acá. Ok, entonces, aquí nos quedaría que el producto de HI1 por GJ1 por GJ2 inverso por HI2 inverso. Esto es igual, esto pertenece acá. Y si despejamos, tenemos que GI1 por GJ2 menos 1 pertenece a HI1 por K por H, este viene inverso, perdón, y el otro HI2. Y aquí vean que K es un subgrupo de H. Entonces, sea lo que sea, esto pertenece a H. Esto de aquí pertenece a H. Entonces tenemos que el producto de GI1 y no, esto no es una I, esto es una J, GI1 con el inverso de G sub J2 pertenece a H. Y por la definición de clases laterales, empezando desde aquí arriba, lo que nos va diciendo es que I1 es igual a I2. J1 es igual a J2. Entonces, digamos eso, que J1 es igual a J2
y voy a escribirlo como J para simplificar los índices. Entonces concluimos eso. Y si nos regresamos entonces a lo que teníamos antes, son el mismo índice, quiere decir que son el mismo elemento, o sea, esta es la identidad. Entonces concluimos que hi1 por hi2 inverso pertenece acá, revisándolo a la parte original. Y eso significaba otra vez, por la definición de clases laterales, que esta sería la misma clase lateral. O sea que H1, o sea que estos elementos son el mismo. I1 es igual a H2, o sea que I1 es igual a I2. Y eso es lo que queríamos probar, que las parejas eran la misma. Okay. Aquí hay algo que no mencioné, y es que las clases laterales, aunque las definimos por la derecha, uno las podría definir por la izquierda. Y si eso pasa, la teoría funcionaría igual, en el sentido de que la cantidad de clases laterales serían las mismas, pero las clases laterales sí podrían cambiar totalmente. O sea, podría tanto, si el grupo fuera abeliano, en realidad no haría diferencia, pero en otros casos, las clases laterales podrían cambiar totalmente. Lo que no cambia es que el subgrupo ya es una clase lateral siempre. ¿Ok? Ahora, un teorema muy importante, el teorema de Cauchy. Es que hace poco vimos que si H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G. Y el orden de un elemento G, sería un T tal que A a la T es la identidad. Entonces, por ejemplo, si un elemento tiene orden T, que en un grupo finito todo elemento tiene orden finito, el generado por A tiene T elementos. Quiere decir que el orden de A divide a G. Entonces, si uno tiene un elemento de orden 15, quiere decir que el grupo tiene que tener tamaño múltiplo de 15. Pero el teorema de Cauchy nos dice el converso para los números primos. O sea, si uno tiene un grupo de orden 77, el teorema de Cauchy nos dice que tiene que haber un elemento con orden 7 y uno con orden 11. Entonces, el orden sería esto, que para cada... Entonces, A a la T es igual a la entidad, y claramente el generado por A, como son las potencias de A, o sea, el grupo más pequeño es A, tendría A a la 2, a la 3, a la T menos 1, luego tiene A a la T, que es la entidad, y luego a la T más 1, pues va a ir repitiendo elementos. Entonces, el tamaño del grupo generado por A es T, y por el teorema de Lagrange tiene que dividir a G. Pero resulta que al revés también es cierto. Si P divide al orden del grupo, podemos encontrar un elemento tal que A la P es la identidad. Y la forma que vamos a probar esto, vista de dos formas, pero podemos poner el lenguaje de grafos de Cayley, sería que vamos a contar en el grafo de Cayley de G, generado por G, o sea, hay una flecha entre cualquier pareja de elementos, vamos a contar el número de eh, caminos cerrados caminatas cerradas que empiezan en la identidad. O visto de otra forma, para no hablar de
de grafos de Cayley sería también, vamos a contar el número de productos de P elementos A1 por A2, A3, a la P, tal que esta es la identidad. Entonces vamos a contar la cantidad de productos de P elementos que nos da, que son iguales a la identidad. Entonces vamos a hacer este conteo. Entonces, bueno, déjenme dibujar el primero. Entonces el primero es como que uno agarra una flecha, un elemento, para algún lado. Podría ser que use el mismo elemento varias veces. Y que eventualmente eh, llega a la identidad. Eso es lo que vamos a contar. Y de alguna forma vamos a usar la hipótesis de que P divide a G, al orden de G. Y bueno, el asunto es el siguiente. Aquí nosotros, el elemento rojo sería la identidad. Estamos pensando el elemento rojo como la identidad. Pero hace poco dijimos que los elementos son indistinguibles. Quiere decir que nosotros podríamos pensar que hay un camino cerrado. O sea, si nosotros pensamos que la identidad está aquí, debería haber un camino cerrado que se ve igual a este. Ok. Entonces, ok, esto es lo que voy. Esto es lo que decía. Nosotros podemos pensar que la identidad está aquí. O sea, el circuito es exactamente lo mismo si pensamos desde este punto de vista. O si pensamos que esta es la identidad. Entonces, tal vez se va a hacer un poco de molote. Pero la idea va a ser, bueno, pongamos el dibujo original a la derecha para lo que está pasando. Entonces, el asunto es que por cada vértice de este camino, yo puedo encontrar un camino que se ve idéntico, empezando como si la identidad fuera ese punto. O sea que por cada punto por cada camino, puedo encontrar otros P, bueno, circuitos que son cerrados sin pie de la identidad de la entidad. Por cada circuito, yo puedo encontrar P circuitos de estos. Pongámoslo de otra forma, que es con este producto que les decía, y es que si este producto es la identidad, voy a poner un paréntesis. Si este producto es la identidad, quiere decir que lo que está en el paréntesis es el inverso de A1. Y recuerden que multiplicar por la inversa es lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces esto quiere decir que si multiplicamos, si ponemos el A1 al puro final, también es la identidad. O si rotamos nuevamente, podemos decir A3, AP, luego A2, y luego perdón, A1, y luego A2, también sería la identidad. Entonces, por cada palabra de longitud P que nos termina dando la identidad, vamos a encontrar otras P de ellas que nos dan la identidad. Quiere decir, entonces, si nosotros nos consideramos un circuito, vamos a tener, digamos, vamos a tener circuitos equivalentes, dos circuitos equivalentes, y cada circuito va a ser equivalente con otros P. Cada circuito es equivalente con otros P. Pero esto en realidad no es cierto. Es casi cierto, pero no es cierto. O sea, por cada palabra
podemos rotar y tenemos una palabra, tenemos otras P palabras, rotando hasta que el 1 vuelva a quedar de primero, que terminan dando la entidad, o sea que cada circuito parece ser equivalente con otros P, pero hay excepciones. Hay excepciones, y es que la excepción sería cuando al hacer este cambio resulta que esto es lo mismo. Entonces, bueno, hagámoslo, no me está saliendo para volver a poner el grafo, pero veámoslo en el camino. Puede ser que a la hora de trabajar esto, tengamos que A1, A2 por AP sea exactamente la misma palabra, o sea, como palabra, aquí como palabra, porque ambos son la entidad. Ok, mejor escribámoslo de forma correcta como una tupla. Entonces, mejor escribámoslo como una tupla para mencionar que son palabras. Entonces, porque como productos son el mismo. Podría pasar esto. Nosotros teníamos una palabra que era 1, A2, A3, hasta AP. Y podría pasar que esta fuera la misma palabra A2, A3, A4, AP-1 y A1. ¿Verdad? Esta identidad se podría dar. ¿Por qué no? O sea, que como tuplas sean la misma palabra. ¿Pero esto qué significaría? Bueno, eso significa que A1 es igual a 2, ¿verdad? Eso significaría que A2 es igual a 3. Pero entonces quiere decir, combinando que A1 es igual a 2, que A es igual a 3. Y A3 sería igual a 4. Y así sucesivamente. Entonces resulta que, bueno, esto es si dos palabras consecutivas son la misma. Pero si hacemos parecido con una rotación, vean que aquí esta palabra estamos rotando, o sea que el índice sería, digamos, 1 más i, a sub 2 más i, a sub p más i, donde el índice se ve módulo p. Entonces tendríamos que a sub, eh, j tendría que ser igual a sub j más i, donde i está fijo, o sea, digamos que una rotación nos queda igual. Y entonces podemos repetir esto y decir, bueno, esto sería lo mismo que a sub j más 2i, que es igual a sub j más 3i, que es igual a sub j más p por i, que es lo mismo, nada más por el índice, esto sería lo mismo que a sub j. Y resulta que si es diferente de 0, todos estos índices son diferentes. Todos estos índices son diferentes. Porque tendríamos que un índice j más a por i es igual a j más b por i, módulo p. Si solo si, esto es módulo p. Si solo si, cancelamos la j y sacamos el a menos b como factor común del i. Sacamos i como factor común, nos queda b, si esto es igual a 0. Y módulo p, esto solo puede pasar si alguno de los dos es múltiplo de p. Entonces, lo que se tiene es que la única forma de que haya palabras repetidas, perdón, de que representemos, a la hora de rotar, tengamos la misma palabra, es si todas las letras son iguales. O sea, esto quiere decir que la palabra A1, A2, hasta AP sería una sola A, o sea, todos son la misma letra A, y esto sería A a la P. Entonces, cada clase de equivalencia aquí tendría P, P letras, P sería P palabras, excepto o 1, pero 1 si C es de la forma A a la P.
¿Ok? Y a la P nos interesa porque estamos contando, queremos encontrar un elemento de orden P, un elemento tal que a la P es la identidad. Y bueno, digamos que hay X de estos clases de tamaño P y digamos que hay Y clases con tamaño 1. Entonces, el número total de palabras, si regresamos al inicio, el número total de caminatas cerradas es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque usted haga cualquier cosa. O sea, agarre a uno lo que sea, agarre a dos lo que sea, camine lo que sea, y en el penúltimo paso, lo único que tiene que hacer es cerrar y llegar a la identidad. Y solo hay una forma de llegar a la identidad. En otras palabras, usted tome cualquier, lo que podemos hacer es que A1, A2, hasta AP-1 son cualquier letras, cualesquiera, y simplemente tomemos AP, el último, tiene que ser el inverso. Necesitamos que la palabra llegue a la entidad. O sea que tenemos libertad para escoger las primeras P-1 palabras. Entonces, el número total de caminos sería el número total de caminos de circuitos es el tamaño de G elevado a la P-1. Y si nos vamos por clases de equivalencia, tenemos X de ellas con tamaño P y tenemos Y de ellas con tamaño 1. Y entonces lo que se concluye es que como P divide a G, esto implica, usando módulo P, el lado izquierdo es un múltiplo de P, entonces 0 es congruente con Y módulo P. Entonces la conclusión es que Y, que P divide a la cantidad de palabras a la P, que son igual a la identidad. O sea, eso sería C igual a la P igual a la identidad, que es de esta forma. Entonces, el número de elementos A tal que A la P es la identidad, es un múltiplo de P. Pero este múltiplo de P en principio podría ser 0. Y bueno, resulta que no es 0 porque la identidad está en este grupo. Resulta que Y es mayor que 1, es mayor o igual que 1, porque la palabra que usa la E P veces ya es la identidad. Entonces, Y es mayor que 1, existe un elemento que tiene orden P. Y bueno, tal vez se podría mencionar adicionalmente que si A a la P es la identidad y A es diferente de 1, entonces, pues ningún otro elemento, el orden de A tiene que ser P. O sea que si tenemos que si A a la T es la identidad, entonces el orden de T, el orden de A, perdón, tiene que ir a T. Entonces eso, no sé si está apuntado, debería ser un ejercicio. Eh, y entonces lo que tendríamos es que el orden de A divide el número primo P, y el orden de A, si A no es la identidad, no puede ser 1. El único elemento de orden 1 es la identidad. Bueno, pasemos a la parte de, ya casi terminando, que es el homomorfismo de grupos, que lo que nos dice es que dos grupos son, un homomorfismo entre dos grupos es una función
que transforman la operación de uno en la operación del otro. Y aquí tenemos lo que es un diagrama conmutativo. Quiere decir que si uno empieza de un lado con un elemento G1, G2, tome cualquier lado. Entonces, por ejemplo, si uno va para abajo, la flecha dice, haga el producto de los dos elementos en G, que es este asterisco, y luego aplique phi para llegar a la otra esquina. Y si hacemos al revés el camino por otro lado, lo que diría es, aplique phi por phi, o sea, aplique phi a cada coordenada. Y luego haga la operación en H. Esto nos lleva a phi de G1 operado con phi de G2. Y son iguales. O sea, es una función que cumple este diagrama, es lo que se llama un homomorfismo. Y homomorfismos es algo que ya hemos visto anterioridad. Entonces aquí les voy a dar unos ejemplos, que es, por ejemplo, la operación módulo n, o sea, en los enteros, reemplazar un entero por el entero módulo n, eso va a ser un homomorfismo, porque la suma a más b módulo n, a más b módulo n, es lo mismo que tomar los módulos antes. O sea, aquí recuerden que lo que hacemos son clases de equivalencia. O sea, A módulo n es una clase de equivalencia de A. Entonces lo que dice básicamente es que la clase de equivalencia de A más B es la clase de equivalencia de A y B, de A más la de B, como esté definida la operación. Tal vez un homomorfismo de los que han llevado álgebra lineal es el del determinante, porque el determinante transforma un producto de matrices, lo transforma en el producto de determinantes. Entonces es un homomorfismo que va del conjunto de matrices en el cuerpo donde estén definidas las matrices, las entradas de las matrices. ¿Qué más tenemos? El signo de una permutación resulta que es un homomorfismo con uno de los grupos más sencillos, el del 1 y el menos 1. Entonces es un grupo sencillo. Este es equivalente también a Z2, donde el 1 es la identidad, entonces iría asociado al 0, y el menos 1 es asociado al 1. O sea, 1 más 1 es igual a 0, es lo mismo que decir menos 1 a la 2 es 1. Cambio de punto de vista. El valor absoluto también es multiplicativo. Nosotros sabemos que el valor absoluto de Z1 por Z2 es el valor absoluto de Z1 por el valor absoluto de Z2. Y esto pasa de un grupo, eso sí, de Z sin los complejos sin el 0, que eso es un grupo, porque es un cuerpo. Si le quitamos el 0 es un grupo con la multiplicación. Pasa a un grupo que es el de los reales positivos, que por cierto el grupo de reales positivos, o sea, los reales sin el 0 es un grupo, pero si nos concentramos en los positivos, también es un grupo, porque al multiplicar dos positivos sigue siendo positivo. Y otro que me gusta es el isomorfismo de la diferencia simétrica, el de los conjuntos, con los vectores. Entonces, de hecho, ese pues es común cuando uno hace la biyección, muchas veces sin verla como un homomorfismo, que es que uno tiene un conjunto, digamos A, el conjunto 1, 3, 4, subconjunto de los números desde 1 hasta 5, y uno le asocia a su vector característico, que va a tener un 1 en la entrada I si el elemento I pertenece a A. O sea, el 1 pertenece a A, le ponemos un 0. El 2 no pertenece a A, perdón, el 1 pertenece a A, le ponemos un 1. El 2 no pertenece a A, entonces un 0. El 3 pertenece a A. El 4 pertenece a A y el 5 no pertenece a A. Entonces le asociamos este vector y resulta que la diferencia simétrica, si nosotros tenemos A diferencia simétrica B y le sacamos el vector característico, esto es lo mismo que sumar sus vectores característicos en Z2.
¿Por qué? Porque si sumamos dos entradas que son 1, estamos diciendo este elemento pertenece a ambos conjuntos, o sea que en la diferencia simétrica el elemento no está. ¿Ok? En ejercicio 11 nos da un ejemplo de un homomorfismo. Y hay otro ejercicio sobre los homomorfismos de Z en un grupo. Y bueno, lo que hay que darse cuenta es que si uno asocia, a uno le asocia una imagen, como el grupo es cíclico, entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, enviemos 1 a G, ¿esto qué quiere decir? Que 2, que es igual a 1 más 1, tiene que ir a G por G. Entonces, que uno no tiene, a la hora de asociar elementos, pues si generan el grupo, deberían ir cumpliendo ciertas reglas con el producto. Entonces, otro tipo de cosas que se ven es, por ejemplo, que la identidad tiene que ir a la identidad. Si nosotros tomamos la identidad un isomorfismo de G en H, perdón, escribí mal. Si tenemos un homomorfismo de G en H, de las propiedades básicas que podemos notar es que, por definición, la imagen de un inverso tiene que ser el inverso de su imagen, y que la identidad de G tiene que ir a la identidad de H. Y resulta que el homomorfismo es inyectivo, y esto se parece mucho a una transformación lineal, perdón, al teorema que teníamos para transformaciones lineales, que decía que una transformación lineal es inyectiva si solo si el kernel era trivial, que solo tenía el 0. En este caso, un homomorfismo es inyectivo si solo si la única preimagen de la identidad es la identidad del otro grupo. Porque podría haber más elementos que se vayan a la identidad. Y el último resultado que vamos a ver es que nos dice que todo grupo en realidad es isomorfo a un grupo simétrico. Entonces, bueno, nosotros ya hemos hablado aquí al inicio cuando vimos las tablas de multiplicación, teníamos, dijimos que habían permutaciones. Entonces uno puede asociarle a cada elemento A de un grupo G, le puede asociar una permutación que sería la permutación que a X lo enviamos a A por X. Entonces esto es una biyección por ley de cancelación y porque habíamos visto que era sobreyectiva. Entonces, esto de aquí nos está tomando A y lo estamos enviando a phi de A, que pertenece al grupo simétrico con base G. Y pues uno puede ver que la operación de A por B enviado a phi de A por G es lo mismo que la composición de las funciones phi de G por B. Y para ver eso uno simplemente como función hay que ver qué le hace a las imágenes. Y esto es lo mismo que debería ser lo mismo que esto que está aquí, que la composición. Y por definición, phi sub AB de X es agarrar a ABX y multiplicar AB y multiplicarlo por X. Y este de aquí sería phi de A por BX. Y lo que hace este es agarrar B y multiplicar por X. Entonces se puede ver que es un homomorfismo. Y por supuesto, bueno, el grupo de la derecha puede ser sería mucho más grande, o sea, porque empezamos con un grupo de tamaño G y le estamos asociando un grupo de tamaño G factorial. Bueno, eso en el caso finito. El caso infinito también sería más grande, pero no tenemos la definición de un factorial en el infinito. Y entonces es como, bueno, este último teorema pues no suele ser tan usado aquí, pero lo que nos dice es que regresamos a permutaciones.
Y resulta que el inicio de la teoría de grupos está en las permutaciones. Como empezó Galois estudiando, él empezó estudiando permutaciones y luego se generalizó a la teoría de grupos. Y ya este último resultado nos dice, bueno, en realidad la teoría de grupos, de permutaciones, de cierta forma ya cubre la teoría de grupos. Y pues no sé si vieron el video que les envié, pero en realidad algo que hace uno mucho para estudiar los grupos es estudiar movimientos que hacen de los grupos en algunos conjuntos, que es lo que se llama acciones de grupos. Entonces, en realidad, pues los grupos son muy dinámicos, hay mucho movimiento en los grupos. Y bueno, con eso estaríamos terminando.